Le voy a abrir los ojos en esta mañana. Quiero que usted aprenda a abrir los ojos y va a ver misterios. Si hay una cosa que el hombre caído busca, es tener conocimiento, porque el conocimiento le hace descubrir algo que usted no sabía. Y hay un placer cuando usted descubre. Por ejemplo, cuando alguien le da una palabra profética y le dice exactamente su problema, ¿cuántos de ustedes se alegran? O Dios le da una solución porque le descubrió algo. Entonces hay un poder, hay un gusto, hay un sabor, hay un deleite, hay un gozo en el descubrir. Entonces es importante, por eso la profecía es tan importante en nuestros medios, porque nos da el poder para descubrir. Lo que más importante, entendamos, hoy le voy a descubrir cosas, misterios que solamente son dados por el Espíritu. Y pues el Espíritu nos sopla esas cosas, a usted, a mí, a todos tenemos acceso a esos misterios. Entonces quiero introducir diciéndole lo siguiente, si usted toma uno de los que toman nota. Estos son los tiempos donde Dios me está volviendo a ciertos principios y fundamentos de lo sobrenatural que en un tiempo estaban en la iglesia de Cristo. Por la gracia de Dios están acá en nuestra iglesia porque continuamente lo enseño. Y esos principios se han perdido. Por eso usted ve hoy no se canta en lenguas, no se adora en lenguas, no hay interpretación de lenguas. Entonces la mayoría de veces en la iglesia no existe más. Hay gente que se avergüenza de hablar en lenguas. Y si usted se avergüenza, el Espíritu de Dios está contristado en usted, porque las lenguas son un don del Espíritu Santo. ¿Cómo usted se puede avergonzar por un don que el Dios le da? Dios todo lo que dé bueno. Pero hay mucha gente que no quieren ofender a la gente, por eso si no hablo mucha lengua. Pues le cuento, ofende a la gente a expensas del Espíritu Santo, porque yo prefiero ofender a la gente y no ofender al Espíritu Santo. Entonces hay mucha gente que hoy no se canta en lenguas, en la mayoría de la iglesia ni se canta ni se adora en lenguas. Entonces vamos a introducir el tópico de las lenguas, y esto es uno de los fundamentos tanto en la vida de oración de un cristiano, es uno de los fundamentos para caminar en lo sobrenatural. Y es muy importantísimo entenderlo por muchas cosas. Aplica a su vida emocional, física, matrimonio, a finanzas, su vida espiritual, su vida de oración, todo. Vamos a definirle primeramente lo que es. Si le vamos a hablar de los misterios de las lenguas, vamos a definir lo que es un misterio. Un misterio en el idioma griego significa conocimiento retenido. Cuando una persona no sabe algo, es porque hay un conocimiento que está retenido. Número dos, otra definición, es algo difícil de entender porque está escondido del hombre natural. Un misterio es algo difícil de entender porque está escondido de un hombre natural, del hombre natural. Un misterio es difícil de entender porque para los 5 sentidos es muy difícil concebirlo. Cuando hay un misterio, los misterios tienen que ser revelados o descubiertos. Es decir, cuando hay un misterio, es muy difícil para la mente, los 5 sentidos, entenderlo. No lo puede concebir. Entonces, cuando hay un cristiano que es carnal, no es espiritual, un misterio es espiritual. Entonces tiene que discernir espiritualmente. Entonces es muy difícil para los 5 sentidos. Por eso entendemos los cuales las lenguas, mucha gente no dice que nuestro entendimiento queda sin fruto. Entonces las lenguas tienen que ser reveladas. El misterio de las lenguas tiene que ser revelado por el Espíritu. Por eso es que las personas, aun cuando hablan lenguas, no saben para qué hablan lenguas. No conocen el propósito, el por cual vino ese don del Espíritu en la vida de ellos. Y como resultado, pues todavía siguen ignorantes en muchas cosas. Hay gente que paró de hablar lenguas porque para ellos no tenía sentido. Entonces dijo, bueno, ¿para qué voy a hablar si no entiendo? Lo que no entiende es que cuando usted habla lenguas, usted no habla a los hombres, sino a Dios. Y su pensamiento queda sin fruto, la razón queda sin fruto. Entonces, para entender lo siguiente, hay 3 guías para entender los misterios. Y uno de ellos, los misterios de las lenguas. Hay 3 guías. La primera es la guianza del Espíritu. La segunda es la rema, la palabra rema de Dios. Y la tercera es el orar en lenguas.
A través de esas tres cosas nosotros tenemos acceso a accesar misterios en la vida personal, en el ministerio o en cualquier cosa que usted no sabe. Por ejemplo, dice la Biblia, orar como conviene, no lo sé. Significa que hay un misterio en algo que usted dice, ¿cómo lo hago? Entonces, orando en lengua se tiene un acceso a eso. Entendemos esto y conocemos eso, entonces vamos ahora a entender que los misterios sí todo creyente tiene acceso. No tenemos que ser pastores, evangelistas, maestros para entender misterios. Todos los creyentes, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y es a través del Espíritu Santo que los misterios, Él es el administrador de los misterios de Dios. El Espíritu Santo es el que administra los misterios de Dios. Y una vez que recibimos el Espíritu, nosotros tenemos acceso a esos misterios. Entonces vamos a entendemos esto, que Dios no quiere que su pueblo esté ignorante. Dios quiere que usted conozca, que usted sepa. Los tiempos que vivimos no es para estar ignorante. Los tiempos que vivimos es para aprender, para saber, para conocer. ¿Estamos de acá en la iglesia? Y alguien dice, pastor, pero el conocimiento envanece. El conocimiento caído, no el conocimiento de Dios. Conocimiento caído envanece la mente porque el hombre le gusta. ¿Ha visto esas personas que tienen 7 PhD, doctorados? Porque es como una adicción a querer conocer más. ¿Y no tiene malo estudiar? No, yo tengo 3, pero el caso es con un propósito. La mayoría de la gente lo hace para tener más conocimiento, pero los institutos bíblicos no te dan revelación. Quien te da revelación es el Espíritu Santo. Yo conozco gente que tienen 3 doctorados, graduados en las mejores universidades de Estados Unidos, son estúpidos. Porque la educación no te hace sabio. Parece que no entendieron. La educación no te hace sabio, te enseña y te entrena para una carrera en la vida. Pero la sabiduría no es educativa, la sabiduría es moral, es divina. Entonces, mucha gente tiene acceso a esto, son estúpidos. Tienen un doctorado y son estúpidos. Entonces, porque la educación no te hace inteligente, la inteligencia divina viene a través de la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos acceso a todas esas cosas divinas de Dios, misterios que Dios nos ha dado. Entonces vamos a comenzar diciendo, ¿cuál es el origen de estos misterios de las lenguas? ¿Están allá los de atrás? ¿Cuál es el origen de las lenguas? Si usted me pregunta cuál es el origen, vamos a Génesis capítulo 11, verso 1. Este es el origen de las lenguas en la Biblia. Mire lo que dice allá Génesis capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Cuántas lenguas se hablaban? Levante su mano y ayúdeme. Dígalo. Una sola lengua. En otras palabras, no habían idiomas como hoy. Español, inglés, portugués, no existían. Solo hablaban una sola lengua. Y dice, y toda la tierra era una sola lengua y unas mismas palabras. Eso que le dice, habla de la unidad. Cuando usted está unido a Dios, usted habla como Dios. Porque el idioma es el lenguaje. Yo puedo identificar quién de ustedes está comprometido a esta visión, porque háblalo como yo hablo. Y la gente se molesta y dice, tú hablas como tu pastor, ¿y qué quieres que hable diferente? Porque si usted está unido, mujeres, si usted está unido a su marido, usted va a hablar como su marido. Porque son uno. Una señal que usted está unido a una persona, usted habla el mismo lenguaje. Parece que aquí no quieren hablar eso. Porque si usted habla diferente a su marido, a lo que habla su marido, usted no está unido a su marido. Eso usted habla como su marido. Y su marido habla como la esposa, que usted le manda al esposo que hable como usted. Usted es Isabel y la voy a liberar. ¿Me pueden entender, iglesia? La tierra hablaba un solo idioma, no había. Entonces es la primera reverencia que se habla de una lengua. La tierra y el cielo eran uno. Porque cuando se habla lo mismo, nos volvemos uno. Cuando se habla la misma visión, por eso división son 2 visiones. Alguien hablando más otra visión que no es la visión. Entonces por eso no pueden andar 2 de acuerdo si no hablan lo mismo. No, tienen que hablar lo mismo, debemos ser uno. Esa es la primera reverencia de las lenguas y hablamos del origen. La segunda está en 11:6 de Génesis y está en la segunda, está en la Torre de Babel. En la Torre de Babel Jehová dijo, aquí el pueblo es uno. ¿Ve?
Aquel pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir y ahora de lo que han pensado hacer. Quiero que vea algo. Todo el pueblo es uno, hablan el mismo lenguaje. Ellos aplicaron los principios de la unidad y uno de esos principios es hablar el mismo lenguaje. Entonces Dios dice, si yo no bajo, el corazón del hombre era muy malo en ese tiempo y Dios dijo, vamos a bajar, el Espíritu Santo, el Padre, vamos y confundamos sus lenguas, verso 7, porque si no van a hacer lo que han dicho que van a hacer, lo que se han imaginado. Mire el pueblo, ¿sabe por qué? Porque estaban en unidad. Si impíos, malos, se unieron para hacer algo malo, iban a hacer, porque aplicaron los principios de unidad. ¿Por qué la iglesia no se une tampoco? ¿Por qué los creyentes nos cuesta tanto? Por el ego metido y el egoísmo que siempre tenemos nuestra agenda propia. Cuando tenemos nuestra propia agenda es imposible ser uno con alguien. Usted tiene que ceder para ponerse en una sola agenda. Y ellos hicieron uno, ya estaban listos para hacer una torre que llegaba al cielo. Y Dios dijo, un momentito, lo vamos a bajar y vamos a confundirle las lenguas. De ahí salieron los idiomas. De ahí salió el español, el inglés, todos los idiomas salieron de ahí. Ya después la tierra no tenía otros idiomas. Y ahora por eso hablamos tantos idiomas en la tierra. De ahí salieron, de ahí es el origen. Número 3, la segunda referencia. La tercera fue en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Mire lo que dice Hechos 2, 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Otra vez, ¿vio? Otra vez estaban unidos. Dios visita, Dios viene, el Espíritu de Dios se mueve donde hay unidad. Si su casa son unos perros y gatos, ahí la presencia del Espíritu Santo no está. Porque Dios no habita en contienda, Dios habita en unidad. Y cuando estamos hablando lo mismo, estamos hablando lo mismo. Y dice, estaban todos unánimes juntos, verso 2. Y dice así, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa y todos estaban sentados. Verso 3, y se le aparecieron lenguas otra vez, la tercera reverencia de lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué lenguas eran estas? Los 120 que estaban reunidos en el aposento alto comenzaron a hablar el idioma de todas las naciones que vinieron a visitar Jerusalén. Digamos, si llegó alguien de España, ellos empezaron a hablar español. Cuando alguien llegó de Italia, empezaron a hablar italiano. Entonces, todas las naciones de la tierra que llegaron, recuerde que ya estaban dispersados, ya estaban hablando otro idioma. Entonces, en Pentecostés, ahí fue la reversa de la Torre de Babel. Fue lo que se revertió ese idioma. Y Dios dijo, ahora no les voy a dar un idioma natural, les voy a dar para que sean uno conmigo y para que hagan cosas grandes en la tierra. Yo les voy a dar un idioma celestial. Entonces ya no fue en español, inglés, sino, pero en ese tiempo ellos hablaron la lengua de la gente nativa de los países. Si digamos llegó una persona de Sudamérica, hablaba español, dentro de esos 120 alguien estaba hablando en perfecto español. Entonces esto los sorprendió grandemente porque era una señal para ellos que Dios estaba hablando. Y ellos decían, ¿cómo ellos están hablando nuestro idioma si nunca lo han aprendido y nunca han estudiado? Estaban orando, ese es el don de lenguas. Ellos estaban hablando la perfecta lengua de ellos, en perfecto español, inglés, portugués, lo que sea. Entonces vemos la tercera, primero en la creación, segunda en Babel y tercera, la tercera mención de esto, he oído por favor, la vemos en Pentecostés, ahí fue la reversa. Y Dios dio otro idioma, y el idioma que dio fue el idioma del cielo, las lenguas, la lengua del Espíritu. ¿Cuál es la definición de las lenguas? Anote, ¿cuál es la definición de lenguas? Si usted habla de lenguas, vamos a definirlo. Las lenguas es una habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que no hemos estudiado, no hemos aprendido, ni hemos conocido. Es la habilidad de hablar un lenguaje que no hemos estudiado, no hemos aprendido, no lo conocemos. Eso es un fenómeno sobrenatural. Voy a repetir,
mucha gente dice, habla lenguas, como que se tratara, o alguien dice, ay, pero habló muy poquita lengua, porque piensan que es traducción. No es traducción, es interpretación. Dios puede decir una palabra en lenguas y la traducción puede ser un libro, porque dentro de eso hay un misterio escondido. Cuando hablamos en lengua hablamos misterio. Están acá ustedes en una mañana. Entonces la lengua es una habilidad sobrenatural de hablar un idioma o un lenguaje que usted no conoce, que usted no ha estudiado y que de repente usted lo comienza a hablar. Entonces no lo puede el Espíritu Santo recordarle porque usted nunca lo ha aprendido. Lo único que Él nos recuerda es lo que nosotros hemos aprendido. Pero Dios no le puede recordar algo no aprendido, por lo tanto se lo da sobrenaturalmente. ¿Puedo escuchar un amén, iglesia? Entonces el hombre no conoce ni cree lo que no sabe. Si usted no sabe algo, usted ni lo conoce, ni lo habla, ni lo cree. Entonces las lenguas son un fenómeno sobrenatural. Y escuche esto, y cuando todos comenzamos por primera vez a hablar en lenguas, cuéntenme ustedes qué les pasó. Lo sonaba muy raro, ¿no? Sonaba muy raro cuando usted comenzó a hablar lengua. Usted decía, pero está raro esa lengua, está como china, así como japonesa, no sé cómo. Porque para su razón, usted nunca lo sabía, usted nunca ha aprendido eso, usted no sabe cómo eso. Para su mente la razón es anti-sobrenatural. La razón, todo lo que no lo entiende lo rechaza. Entonces la razón, la lengua hacen un bypass. Es un puente que se le hace a la razón. Y esto es la historia. Uno de mis doctores me contó esta historia, o este testimonio. Ellos tenían en su consultorio, empezaron a chequear cristianos que hablaban lenguas y gente normal que no hablaba, y los ponían a orar. Pusieron un budista, pusieron a un musulmán y pusieron a un cristiano. Entonces cuando ponían al cristiano a orar, los budistas chequeaban su cerebro y nada pasaba. Cuando ponían al cristiano, empezaban que empezaba a trabajar algo del cerebro que murió cuando el hombre pecó. El 95% de su cerebro y del mío está muerto. Esa es la parte que murió cuando el hombre pecó, shut down. Ahora, cuando el hombre ahora opera nosotros con el 5%. Yo le hago una pregunta, con 5% hemos ido al espacio, con 5% hemos creado tanto. ¿Cómo será el hombre al 100%? Entonces, con ese 5% con el cual el hombre opera, entonces el 95% muerto, eso no funciona con nada. Y ellos dicen que cuando empezaron a conectar eso que estaba muerto, empezaba a activarse. En otras palabras, las lenguas recalibran tu mente. Es decir, tu espíritu. Y le voy a dar un misterio acá. Y este es el misterio. Y el misterio es, la mente nunca fue hecha para ser un líder. La mente siempre es una seguidora. Su espíritu es el líder. Entonces su espíritu comienza a hablar lenguas, los misterios desconocidos de Dios. Cuando llega ese mensaje a la razón grita y dice, eso es loco, eso es tonto, eso no lo entiendo, eso es para fanáticos, yo no sé nada de eso. Entonces la mente empieza a quejarse. Entonces usted tiene que decirle a su mente, tú me sigues, porque no fue hecha para que fuese el líder, es el espíritu que es líder. Entonces por eso cuando habla lenguas, el doctores vieron que recalibra la mente muerta que el hombre perdió, empieza a renovarse, empieza a avivarse. Y ¿sabe lo que significa? El otro domingo le voy a hablar otra parte. ¿Sabe lo que significa cuando dice, porque el que ora en otras lenguas, oído, asimismo se edifica? La palabra edifica significa mejorar intelectualmente. Cuando usted ora en lenguas, oído, su mente comienza, en otras palabras, si es medio tonto, va a empezar a ser más inteligente. Empieza su mente a trabajar más inteligentemente, porque es la otra parte del cerebro que no funciona. Esto es lo segundo que descubrieron, y esto me lo contó uno de mis doctores. Esto es lo segundo que descubrieron. Lo segundo que descubrieron es esto: cuando el cristiano oraba en lengua,
la parte de la razón, la parte frontal del cerebro. ¿Cómo le llama, Doc, esa parte donde está la razón? El cerebro anterior. El cerebro anterior. Él me dijo esto, que miraban que en las máquinas prácticamente se quedaba cero, no se quedaba sin nada, inactivo. Cuando empezó a hablar lengua, ¿por qué? Porque dice, su razón, su entendimiento queda sin fruto. Entonces es bíblicamente, o sea que usted está orando en lengua y su mente puede estar perdida en otra cosa y usted está hablando lengua, porque la mente no está entendiendo ni papa de lo que usted está diciendo. Entonces usted le hace el bypass a la razón, porque la razón siempre le va a decir, eso no se puede. Usted empieza a orar, y ¿cuántos de ustedes han comenzado a orar en lengua y de repente le vienen cosas en su mente, pensamientos que usted no había pensado? Eso es la interpretación. Y le vienen en su mente y usted empieza a orar y usted dice, pero ¿por qué estoy pensando eso? Bueno, es Dios, el Espíritu de Dios interpretando. En otras palabras, las lenguas es tomar acceso a lo profundo de Dios y declararlo en esta tierra. Le doy un aplauso a Jesucristo. Entonces el hablar en lenguas es sobrenatural, es por encima y más allá de la razón. Por eso la razón no entiende. Entonces cuando le hacían esto, cuando le hacían el chequeo en la mente, entendían y decían, pero la razón queda sin, no hace nada, no piensa, no se activa, porque la lengua es el Espíritu está hablando, le hace un bypass a la razón. Cuando usted esté dudando de algo y cuando usted esté creyendo por algo y la razón le grita, pero es imposible, es muy difícil, no puedes hacer eso, usted empieza a orar en lengua. Porque el orar en lengua, soto rabasha, le hace un bypass a la razón y le dice, cállate la boca. Porque la razón siempre le va a gritar, la razón le va a decir 4 razones por qué eso es imposible. Me imagino que cuando Enoc empezó a edificar la barca, cuando nunca había llovido, su razón le decía, estás loco, estás loco, estás loco, la gente se va a reír de ti. Y el hombre seguía haciéndola, porque la razón siempre le va a decir el por qué algo es imposible. Es imposible, esto no lo puedes hacer tú. Y cuando eso venga, usted comienza a orar en lengua, porque usted le hace un bypass, la pasa, baja encima y más allá. Primera de Corintios capítulo 14 verso 4. Yo quiero que vaya a lo siguiente. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 14 verso 14, perdón. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, se mejora intelectualmente. Otra palabra edifica, míreme por favor. Otra palabra edifica, hay muchas cosas que yo he enseñado antes de la palabra edifica, pero esa palabra edifica también significa oído. Expander la capacidad para recibir más de Dios. Entre más usted ora en lengua, más capacidad tiene para recibir. Si usted se fue incompleto de un servicio, significa que usted, la capacidad suya es muy chiquita para recibir. Si usted la palabra no le satisfació, no le llenó, significa que su capacidad de recibir fue muy poquita. Entonces usted quiere expandirla. ¿Cuánto quieren más de Dios? Ore más en lenguas. El orar en lenguas expande la capacidad para más fe, más unción, más poder, más presencia, más revelación, más palabra. Porque el cerebro es chiquito. Entonces Dios quiere que expanda eso.